Oye, en este mismo sentido, Roberto, hay una forma de razonar, pues histórica, yo creo, y que muchos de nosotros pues, nos formamos así indebidamente, creo yo, que es esta apelación a la exposición de motivos. Entonces, hay muchas sentencias donde a través del uso o de la remisión a un debate parlamentario se justifica la validez de las normas. A mí eso me hace mucho ruido y te voy a decir por qué. Porque yo creo que una norma tiene que ser evaluada en su validez por lo que dice la norma y por lo que la norma es capaz de generar en la realidad. Los procesos parlamentarios en órganos muy plurales, con una diversidad de planteamientos muy distinta en función del grupo parlamentario al cual está adscrita una persona, un legislador, en donde existen dictámenes parlamentarios que consolidan varias iniciativas, a veces muy diferentes, pero dicen, vamos a dictaminar 18 iniciativas en un solo documento. Sí, Es muy difícil apelar a eso. sí, ¿Cómo te suena? sí, ¿Es correcto o no? yo coincido contigo. Creo que la exposición de motivos también fue un método de interpretación constitucional muy utilizado en el siglo XX de la Suprema Corte. Y mi intuición es que tanto usaban la exposición de motivos como un método textual de la Constitución para no molestar al poder político. Es decir, quería descifrar Peor, la peor voluntad, todavía, ¿no? imagínate. Peor. De quien había redactado esa norma y no me pongo creativo y simplemente lo que tú querías, yo lo voy a aplicar. Digamos, había una noción de aplicador del derecho. Pero lo validas. Cl- No, ¿Validas como tribunal claro. constitucional? Ahora, no creo que se haya el método de interpretación de la Corte en su mayoría en las sentencias recientes, y estoy hablando del mismo periodo, ¿no? De 18 años para acá. Y creo que la crítica que tú hacías es muy pertinente. Es decir, cuando tú quieres ver la voluntad de quien creó esas normas, pues es muy difícil porque no sabemos bien a bien si todos los grupos parlamentarios pensaban lo mismo o el que redactó, o es la exposición de motivos o la voluntad de quien mandó, en su caso, por ejemplo, el presidente de la República, y no era del grupo parlamentario. O sea, es muy difícil descifrar esa voluntad porque son, digamos, órganos plurales. Ahora, lo que sí es interesante es que ese tipo de métodos de interpretación tiene ahorita, por ejemplo, total vigencia en la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es Sí. como que evoluciona con el tiempo, ¿no? Es decir, nosotros venimos al revés, ¿no? Veníamos de ese tipo de métodos de interpretación que ya ves distinto o lo usas como una de otras 4 o 5 herramientas más en la Suprema Corte actual mexicana. Y en Estados Unidos vienen, digamos, de otros métodos de interpretación de lectura moral de la Constitución, etcétera, evolucionando. Y ahora sus jueces conservadores se apegan mucho a lo que allá se llama el originalismo, que entre una de sus vertientes es descifrar lo que querían quienes hicieron la norma. Y, digamos, esto llama la atención porque, digamos, Estados Unidos es una cultura jurídica muy sofisticada, digamos, por lo menos de mi punto de vista, y aún así, pues, digamos, con una agenda política detrás, están utilizando ese método de interpretación. Oye, en ese sentido, Ileana, esta lectura, ahora que decías de la escuela de Girona y todo esto, esta lectura psicologista del derecho me genera también mucha perplejidad. Esto de lo que quiso decir, ¿no? Y ahí también tenemos, y lo pongo a tu amable consideración, Ileana Moreno, eh, un problema con el llamado método teleológico, en donde hay veces que las personas juzgadoras, ignorando el texto o tomando el texto con poco rigor, con poca profundidad, apelan a una serie de objetivos, fines o propósitos que pudo haber tenido el autor de la norma en una clave de lectura de la propia norma psicologista. O sea, la psicología, lo que pensó, lo que quiso. Oye, incluso he leído sentencias donde hablan de la voluntad del constituyente. Ah, caray. La voluntad del constituyente, cuando tenemos un proceso constituyente muy mal documentado, no es como los estudios que hay en otros países que está perfectamente, se sabe quién dijo qué, donde hay incluso grabaciones. En México tenemos 2 o 3 fuentes, no tenemos mucho más, para saber qué se discutió en el ahora Teatro de la República de Querétaro. ¿Cómo ves esa lectura psicologista que también se aplica, por cierto, en materia probatoria? Pero, A ¿cómo mí ves? me parece que es muy difícil, como lo acaba de decir Roberto, sobre todo considerando no solamente bueno, el texto original de la Constitución, ya queda muy poco de ese texto, entonces tendríamos que ir apelando a la razón que se estableció para cada una de las reformas constitucionales. Y como bien decía, hay muchas iniciativas que a lo mejor son 20 iniciativas de distintos grupos parlamentarios. Entonces, a veces ahí el documento que por lo menos plasma los consensos democráticos, que al final no es más que el consenso que logra, pues a lo mejor es el primer dictamen que hace la Cámara de Origen.
no necesariamente las iniciativas, porque queda 10% de lo que dice cada una de las iniciativas. En sentencias, Sí, y citas el dictamen de Cámara de Origen, por ejemplo, o de así Cámara. es, cuando no se van a las iniciativas. Y luego las discusiones, yo recuerdo que uno de mis jefes decía, no, a las discusiones ni te vayas, porque eso no quiere decir nada las discusiones, porque realmente la voluntad política está expresada en otro tipo de documentos, si lo que queremos es tratar de encontrar algún sentido de cuál fue alguna intención. Entonces, bueno, al final también creo que es parte del debate del originalismo y que ahorita está en su auge en Estados Unidos. Pero puede haber una lectura rigurosa de una norma jurídica a partir de que tú empleas metodológicamente o que buscas emplear intenciones. Es que ahí es donde yo discutiría eso, no por ponerme textualista, pero a ver, el marco de la interpretación jurídica es la norma. Sí, aunque vaya, yo sí creo que en algunas ocasiones es útil como un argumento adicional pensar el contexto en el que en que se estaba pensando alguna norma jurídica. Por ejemplo, en un esquema regulatorio. Y a veces las exposiciones de motivos son muy ricas en explicar cuál es el fenómeno que se está tratando de regular. Y sobre todo también cuando utilizamos el test de proporcionalidad. Hay veces que las personas justiciables lo que alegan es que esa norma es desproporcionada porque si tenemos que encontrar cuál es el fin que persigue la norma constitucionalmente válido, creo que en algunas ocasiones es muy útil para saber cuál es ese fin, ir a los procesos legislativos, porque si no, no tienes asidero de por lo menos pensar cuál era esa intención o cuál es la finalidad de la norma. Como en el libro de Roberto, bueno, pues regular un mercado como el mercado de Uber. ¿De dónde sacas eso si no es de por lo menos una fuente razonable, que todos estemos razonablemente de acuerdo que es una fuente válida, como puede ser alguno de los trabajos legislativos? Entonces yo diría que no es la única de las fuentes que tenemos que tomar, pero que en algunos casos sí es importante. Yo ahí sí, yo sí sería más. Es que el problema con eso, primero, identificar la voluntad por el carácter plural de los parlamentos. Segundo, al final del día, lo que está vigente y vincula es la norma. Nada más. Me parece muy bien como lo planteas. Bueno, puede ser un argumento adicional, complementario a, pero hay sentencias que lo usan para decir, es que como ya me lo explicó el autor de la norma, yo lo valido a partir de esa explicación. Esa explicación no es vinculante para uno como persona juzgadora. Lo que es vinculante es lo que como norma jurídica fue publicado en el órgano oficial de difusión. Esa es la obligatoriedad. Lo De otro, acuerdo, pero una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tampoco nos es vinculante, o una recomendación de un comité de derechos humanos tampoco es vinculante, y puede servir también como un argumento adicional o de persuasión en una resolución. Entonces, un poco, sí, insisto en que pero no de depende del validez. problema. De No, no de persuasión sí, validez, pero no de validez. de persuasión. No, el problema es no, Ujú. de persona. No, imagínate, yo estoy 100% a favor que se cite el derecho comparado. 100%. Y es más, por favor, citen doctrina, ¿no? Para que de pronto nos. Sí, en eso sí, pero cuando es para la validez, ahí está el tema. No, para ilustrar y para iluminar y todo, claro, pues nada más faltaba que no. Pero el problema es, yo tomo la exposición de motivos y con esa exposición de motivos digo si la norma es válida o no. Oiga, juzgadora, perdón, con todo respeto, ¿y la norma? No, la norma la tengo ahí como contexto decorativo, etcétera, pero no me lo tomo en serio. No, tómese en serio la norma, porque la norma es lo vinculante. Esa es la cancha. Yo cuando me toca dar clase de esto les digo, es la cancha en la que jugamos. Las gradas te pueden chiflar, te pueden aplaudir. Son las gradas. La cancha es el juego. Y esa cancha, ¿cómo se llama? Norma jurídica. Y entonces yo nada más complementaría diciendo que cuando la norma no es clara, entonces tenemos que encontrar argumentos para decir por qué optamos por una interpretación frente a otra. Y ahí es donde a mí me parece que sí pueden ser válidos este tipo de trabajos legislativos, pero sin duda no para la norma en sí y de ninguna manera olvidando lo que dice el texto de la norma. Eso, ahí está, estamos de acuerdo.